Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les traigo un video sobre suculentas. Este video lo vamos a llamar 10 suculentas de rosetas grandes. Si bien la mayoría que vemos aquí son todas echeverias, la gran mayoría son echeverias, pero hay una que no es, entonces no puedo llamar 10 echeverias de rosetas grandes. Así que ya les voy a estar mostrando y vamos a estar hablando un poco sobre cada una de estas bellezas que son gigantonas, ¿no? En el puesto número 1 tengo esta planta un poco controversial y enigmática llamada Graptoveria ovni. Bueno, las Graptoverias son el resultado del cruce de dos géneros distintos, el resultado del cruce entre un Graptopetalum y una echeveria, y eso da como resultado un nuevo género que se llama Graptoveria, ¿no? Por eso es Graptoveria, Grapto de Graptopetalum y Veria de echeveria. Bueno, esto que tenemos aquí es Graptoveria ovni, una planta que no es muy difundida, es una planta que no es muy conocida. Presenta un color bastante bonito, es un verde claro hacia lo que serían los bordes, un color verde oscuro un poco más hacia el medio y un color verde glauco hacia lo que sería el centro. Es una roseta que anda rondando aproximadamente los 20 centímetros, puede crecer un poco más. Yo la tengo en un bols número 24 y está casi completo, casi lo ha llenado. Es una suculenta que no se ha difundido bastante, muchos no la conocen porque claramente no es muy fácil de encontrar y no es muy difundida. Entonces no es algo así como que uno va a un vivero y encuentra, dice, ah, bueno, Graptoveria ovni de M2. Es medio complicado encontrarla. Tampoco se sabe mucho sobre su origen y resulta que lo que sí se menciona es que esta suculenta surgió en cultivo en Brasil, pero no se sabe exactamente quién la hibridó ni en qué lugar específicamente. Miren qué cosa más bonita. Siempre la vemos, que siempre se ven las fotografías, es que se la ve en solitaria, no se la ve así formando colonia. Casualmente esta ya tiene un poquito más de un año, quizás un año y medio, y recién está generando un solo hijo en lo que sería el tronco, en la base del tronco. Algo también que les voy a mencionar es que esta planta es un poco controversial al respecto por el tipo de flor que presenta. Miren estas flores, encima florece, pero qué cosita más bonita, ¿no? Parecen como... a mí me parecen como si fuesen joyas, ¿no? Como si fuese, no sé, algo hecho por un orfebre, un joyero o algo así. Miren el color que tienen esto, ¿no? Los sépalos y el color de los pimpollos y el color de la flor. Miren este color tan bonito que es como un rosado, mira, tirando rojo hacia afuera, pero hacia el centro se ve un naranja muy intenso. Bueno, casualmente esta inflorescencia es lo que lleva a un poco de la controversia, porque algunos dicen, esta flor es más de una echeveria que de una graptoveria, y otros dicen, bueno, esto no es una echeveria, pero sí es una graptoveria. Esta planta sí se comercializa casualmente como una graptoveria, Graptoveria ovni más precisamente, y casualmente, como no es muy difundida, un poco complicada de hallar, ¿no? Y yo se la encontré, ¿saben a quién se la compré? Se la compré a un brasileño. Así que imagínense, es una planta que se dice que surge en Brasil, yo se la consigo a un brasileño, así que más que nada, pero mayormente, como les digo, la información es nula. En lo que es Google, no van a encontrar absolutamente nada, porque yo les digo, ya estuve buscando, no se encuentra absolutamente nada al respecto sobre algún tipo de información sobre esta planta. En Facebook más o menos, pero generalmente encontramos algunas plantas en venta, pero luego lo que es información al respecto sobre el origen y demás, absolutamente nada. Es una planta sumamente muy bonita, no sé si ustedes la conocían, Graptoveria ovni. Y en el puesto número 2 tenemos a otra de estas echeverias gigantes. Bueno, en este caso se llama Echeveria Electric Glow. Es una echeveria de la que tampoco se sabe mucho, no hay mucha información al respecto sobre cuáles son sus parentales. Se trata de un híbrido que pertenece obviamente a la serie de las gibifloras. Es una suculenta que es sumamente grande. Yo tengo estas rosetas que ya andan rondando los 25 centímetros de diámetro, que yo las tengo cultivadas desde hace un poco más de un año, quizás un año y medio, más o menos también por ahí, por el mismo tiempo que tenía la Graptoveria ovni, bueno, más o menos por ahí. Es una suculenta sumamente interesante, algo que tiene es el color. Tiene un color que es un verde, como un verde claro, un verde medio azulado, y que también tiene algunos tintes medios violáceos, pero lo que llama la atención son los bordes. Miren estos bordes. Característico de Electric Glow es el borde que tiene así ondulado como ruloso, y los bordes se vuelven entre rosado y también se pueden poner un poco rojos, ¿no? También pueden aumentar el tono. Generalmente esto sucede en la época en la cual hace frío, cuando hace calor, cuando una exposición al sol va a adquirir esta tonalidad. Cuando la planta se encuentra en un sitio con poca iluminación, realmente
no se ve de este color. El color es más tirando a verde, los bordes no se notan tanto. Y algo que les voy a mencionar respecto a este tipo de suculentas que tienen las rosetas muy grandes es que son propensas a tener problemas de hongos. Porque las rosetas son grandes, entonces la mayor superficie de las hojas se suele mojar. Y algo que también tiene y muchas veces suele suceder en la mayoría es que suelen como retener agua. Entonces lo ideal para plantarlas es inclinada, no ponerlas así hacia arriba bien derechitas, no, lo ideal es ponerlas inclinadas. Obviamente si ustedes han plantado más de una en una maceta, eso es algo viable, porque si ustedes han puesto una sola, obviamente eso puede ocasionar un desequilibrio en lo que es la planta. Ya no sé en dónde ponerme por el tema del sol. A ver, ahí creo que se nota bastante bien. Bueno, resulta que yo la tengo cultivada en un bols número 35 y las plantas están así, como en una inclinación 45 grados, las rosetas apoyadas hacia lo que es el borde. En este caso tenemos 5 rosetas y miren, la verdad que ponerlas así me ha resultado bastante bien, pero cuando la tenía una sola hacia arriba, problema de hongos seguramente acarreaba, porque aparte, como pueden ver, miren, el tema de la hoja es como una cuchara, entonces, y a veces son como muy cerradas y más hacia el centro suele acumular agua. Lo ideal siempre es aplicarle un fungicida para evitar los problemas de hongos con este tipo de suculentas de rosetas grandes. Muy bonita, la verdad que no sé si ustedes la conocían. Bueno, esta es Echeveria Electric Glow. Y en el puesto número 3 tenemos a la Echeveria Lea. Esta es una de mis favoritas porque realmente me gusta mucho el color que suele llegar a tener. Inclusive la forma de las rosetas. Tiene un color violáceo muy interesante. Y este se trata de un híbrido que surge aquí en Argentina en el año 2005 de la mano de la señora Rosa Magdalena Suárez. Y la bautiza como Lea en memoria de su madre, que tenía el sobrenombre de Lea. Por eso es que esta Echeveria se llama Lea, ¿no? Bueno, resulta que esta planta me parece sumamente interesante. Las rosetas son enormes. Si bien en un principio las rosetas no parecen grandes, las rosetas luego siguen creciendo y llegan a alcanzar unas dimensiones de 20 centímetros de diámetro cada una. En este caso las tengo cultivadas en un bols número 35. Pero bueno, anteriormente tenía una, pero ya la maceta le estaba quedando pequeña por el tamaño que están alcanzando. Así que tuve que retirar una. Y me he quedado ya con 5 plantas en este bols y la verdad que siguen creciendo y van a seguir creciendo aún más. Me parece una planta sumamente interesante que cuando se encuentra estresada, cuando le falta riego, se empieza a cerrar la roseta y se ve como una pelota de un color violáceo, pero sumamente interesantísimo. Es una suculenta que se reproduce por hojas muy fácilmente y es una suculenta que resulta que es el resultado de la cruza entre una Echeveria lilacina y una Echeveria pulidonis. De la lilacina, más que nada tiene más los tonos, ¿no? Esos tonos violáceos, pero la lilacina tiene que ser un poco más blancuzca. La forma de la hoja de las rosetas sí me recuerda mucho a lo que es la pulidonis, pero no son tan anchas. La pulidonis es más verde, pero realmente me parece una cosa sumamente muy bonita. Y algo también que les voy a mencionar es que generalmente se la suele llegar a ver creciendo en solitario, como que no forma colonia, siempre la vemos una sola, pero realmente bastante bonita. Y como les mencionaba, este híbrido Made in Argentina. Y en el puesto número 4 tengo a esta bellísima suculenta. Esta es una Echeveria híbrida rulosa con carúnculas. También se la llama como Echeveria híbrido ruloso con carúnculas. Bueno, con cualquiera de esos dos nombres se la puede llegar a encontrar. La gama de colores es realmente increíble. Tiene unos colores verdes en distintos tonos. Un verde más claro, un verde más oscuro, un verde glauco que es el verde azulado, con algunos tonos bronces, algunos tonos beige que son como un marrón clarito y luego los bordes rojizos, más las carúnculas que recrean como un relieve en lo que son las hojas y se ve un completo espectáculo. Es como que un pintor hubiese hecho una obra de arte con relieve y es una cosa increíble. Bueno, lo que tenemos aquí, esta suculenta suele formar unas rosetas que son grandes. Son rosetas que en este caso andan rondando los 20-25 centímetros cada una. La tengo cultivada en un bols número 35. Yo no digo, siempre las he cultivado más o menos como en ese tipo de macetas, pero nunca en solitario, siempre como en colonia. Bueno, resulta que esta suculenta, según lo que me han mencionado, es que si uno la cultiva en el suelo, llega a crecer mucho más grande. Inclusive se la llega a cultivar en una maceta mucho más grande, donde tenga espacio para seguir desarrollándose, la roseta suele crecer el doble del tamaño. O sea, puede rondar los 30-40 centímetros fácilmente. Pero bueno, este no es el caso porque yo claramente esas dimensiones no tengo un espacio
tan grande disponible para tener una sola planta, ¿no? Porque estas plantas tienen que tener su espacio, no tienen que tener, no tiene que estar como rozándose con otro tipo de plantas porque se pueden estropear. Las echeverias, en el caso de rosetas grandes, se pueden estropear por los roces, los golpes, y más si ustedes tienen perros. Hay que tener mucho cuidado porque una pisada y si esto se rompió, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero tenerlas en macetas y la verdad que se ven realmente bastante bonitas. Es una suculenta que en un principio se la suele ver creciendo en solitario, pero hasta que tiene cierta edad, porque van a ver que a medida que va creciendo va perdiendo hoja en la parte de abajo, y ahí se puede apreciar un poco por el tema de la luz. Pero bueno, resulta que cuando ya gana cierta altura queda un tallo desnudo, y a medida que, bueno, eso va ocurriendo, van empezando a salir algunos brotes en lo que es el tallo, y así empieza a formar una colonia de hijos. O sea, los hijos le salen en los troncos, ¿no? Y luego, algo que les voy a mencionar es que respecto a esta suculenta, a esta echeveria, casi me caigo, y resulta que se reproduce por las brácteas del escapo floral, que serían estas que se encuentran aquí, miren, estas. No se reproduce por las hojas de la roseta, sino que más bien que incluso por el escapo floral. Cuando florece o cuando ya está por florecer, lo que pueden hacer es cortar y luego lo van a plantar, lo ponen paradito ahí, y luego van a ver que empiezan a nacer las echeverias chiquititas ahí en la unión entre lo que es el tallo y la bráctea. Realmente esto es un dato que les voy a mencionar también, y resulta que las plantas que pertenecen a la serie Gibiflora, las echeverias que pertenecen a la serie Gibiflora, es como se reproducen a través de las brácteas o por el escapo floral. Eso ténganlo muy en cuenta. Y bueno, miren qué colores, realmente impactado, ¿no? Queda como que wow. A mí no me gustaban las carúnculas. Luego cuando vi la planta abuela, porque estos no son ni los hijos, estos son los nietos de la planta original, yo quedé impactado, quedé como sorprendido por los colores y encima cómo se ven, ¿no? Encima las carúnculas le crean un relieve, pero se ve realmente impecable. Y lo que tenemos aquí en el puesto número 5 es Echeveria Zorro. Echeveria Zorro es una hibridación de Dick Rice en el año 1998. Es una echeveria de rosetas sumamente grandes. Las rosetas andan rondando los 40 centímetros de diámetro. Algo de interesante que tiene esta planta es que las hojas no son tan anchas, sino que más bien son largas. Las hojas son bien alargadas hacia afuera, así, pum. Tiene estas hojas que son así medias rulosas en las puntas, sumamente muy interesante. Este color todavía, porque tiene un color medio verdoso en este caso, porque las hojas son nuevas. Esta planta agarra un color mayormente cuando se encuentra en el periodo de frío, entre otoño e invierno, y luego cuando se encuentra expuesta al sol, agarra una tonalidad entre lo que es el tono bronce y un tono violáceo. Se ve bastante bonita. Bueno, en este caso, como les mencionaba, es las hojas son bastante nuevas, porque resulta que yo la solía tener en un sitio donde el perro me la pasó por encima y realmente quedó bastante maltratada, pero luego la he cambiado de lugar a un sitio donde únicamente recibe sol por las mañanas, y esta está sacando sus hojas nuevas, y por eso que se ve completamente de este color. Pero luego ya vamos a ver que el tono cambia completamente y es una suculenta sumamente muy grande. Y este pasa exactamente el mismo caso de la otra, del híbrido ruloso, ¿no? Del escapo floral, miren, empieza a nacer un hijito. En este caso aquí un zorrito, miren, un zorrito. A ver si lo voy a hacer acá para ponerle el zoom, porque como es chiquitito. A ver. Bueno, se ve y no se ve, ¿no? Pero bueno, ahí está, Echeveria Zorro. Es sumamente muy bonita, y más cuando hace frío, en el periodo de otoño e invierno, agarra unos colores increíbles. Yo esta planta la suelo tener en exterior, únicamente la cubro con una tela de algodón, y luego, eso únicamente por las tardes, noches, y luego a la mañana se lo quito, pero realmente se ve impecable. El año anterior creo que la había dejado únicamente expuesta en exterior, y se me habían quemado los bordes de las hojas producto del frío, pero luego cuando le empecé a poner la tela de algodón por encima, no le ha pasado absolutamente nada, salvo por el perro. Y en el puesto número 6 tenemos a la Echeveria Kurs. Bueno, la Echeveria Kurs es como una echeveria clásica, creo que muchos la tienen. Es una echeveria de unas rosetas grandes. Algunos dicen que el tamaño máximo cuando se encuentra plantada en solitario con el espacio suficiente como para poder desarrollársela, dice que llega a alcanzar unas dimensiones de 50 centímetros de diámetro. Algunos dicen que crece un poquito menos, pero mayormente son rosetas muy grandes. Yo generalmente las suelo llegar a tener así en un bols que es número 30, no es ni siquiera tan grande como los otros,
pero siempre las suelo tener así, con varias plantas, entonces no llega a crecer con unas dimensiones bastante extremas, ¿no? Mayormente estas rosetas andan rondando los 20-25 centímetros, pero es porque el espacio no lo permite. Pero según lo que se comenta, es que si estuviese solita, sin ninguna más en la maceta, con un espacio bastante suficiente para ella sola, va a crecer mucho más grande, ¿no? Es una suculenta sumamente interesante y pasa exactamente lo mismo que las otras, que durante el periodo de invierno, si se la deja en exterior, se le queman los bordes de las hojas producto de las heladas. Pero, y este es exactamente el mismo caso, yo también la había cubierto con una tela de algodón y realmente no le ha sucedido nada. Ha quedado impecable. Yo por las tardes, noches la cubría con tela de algodón, a la mañana se las quitaba y no quedaba nada. Y eso que la tela queda completamente brillando por las heladas que suelen haber. Obviamente aquí en Salta Capital 4 grados bajo cero, hablando de centígrados, ¿no? Pero en otros lugares no sé qué tanto más puede aguantar lo que es el frío. Es una planta sumamente interesante, tiene unos colores verde, un verde claro, con unos bordes que van desde un rosado a un rojizo. Es una planta sumamente muy interesante, es una planta que suele generar hijos, suele generar vástagos. Y también algo que tiene es que genera unas varas florales muy largas y también suele reproducirse por los escapos florales, incluso por las brácteas, ¿no? Igual que el tipo de la rulosa con carúnculas. Sucede exactamente igual. Bueno, es una planta sumamente muy interesante, una planta muy bonita, que si ustedes tienen espacio, esta planta se va para arriba y crece gigante. Y en el puesto número 7 tenemos a la Echeveria Sabregolf. Bueno, Echeveria Sabregolf, la verdad que me parece sumamente muy interesante. Tiene unos colores, unos tonos bronces, una mezcla de colores verdes. Es un verde medio grisáceo. Miren qué cosa más bonita. Bueno, resulta que Echeveria Sabregolf es un híbrido que es entre la Echeveria lutea y Echeveria Shaviana, la Echeveria Shaviana Pink Frills. Bueno, resulta que del cruce de esas dos es que surge la Echeveria Sabregolf. Muy bonita, presenta unas rosetas, bueno, en este caso son rosetas que andan rondando los 30 centímetros, en este caso se encuentra en un bols número 25 y obviamente las hojas ya han salido por afuera de la maceta. Es una planta que presenta unas inflorescencias bastante largas, diría. Miren, estas son unas flores que vienen en color amarillo y el tipo de inflorescencia que tiene nos recuerda mucho a la shaviana. Las shavianas florecen así, miren, como cuellito de cisne. Ven que es hacia arriba y luego doblado. Bueno, eso es característico de las shavianas. Cuando ustedes vean una echeveria que tiene este tipo de inflorescencias, así que no es recta, sino que es más bien va hacia arriba, luego hace una curva y empieza a caer en cascada, bueno, esas son de las shavianas. O sea que seguramente o es una shaviana o es un híbrido de shaviana. Bueno, la Sabregolf, como les mencionaba, es muy bonita, se reproduce por hojas muy fácilmente, hojas de la roseta. Inclusive, no sé si también, no me acuerdo si también de las brácteas, pero de las rosetas sí lo hice y la verdad que se suele reproducir bastante bien. Y los colores que tiene, miren qué colores, más que nada el color bronce lo podemos apreciar hacia lo que son los bordes de las hojas. Con el tiempo en el cual hace frío suele agarrar unos colores muy interesantes. Sabregolf. Esta también la dejé afuera, únicamente tapada con una tela de algodón durante el periodo de invierno y no se hizo nada. Muy bonita. Y en el puesto número 8 tenemos a esta cosa de linda. Bueno, esta es Echeveria Cante. Echeveria Cante me parece una suculenta sumamente muy interesante. Una de las echeverias más lindas que hay, ¿no? Bueno, Echeveria Cante es especie, o sea que se puede encontrar creciendo en estado silvestre en México. De hecho, fue descubierta en 1969 en el estado de Zacatecas por Charles Glass. Bueno, en esa época, que fue en 1969, Charles Glass creía que era Echeveria subrígida, pero luego con el tiempo se dio cuenta que no era Echeveria subrígida, sino que se trataba de una nueva especie que había descubierto, y luego con el tiempo le otorgan y la bautizan como Echeveria Cante en nombre de una asociación que tenía como fines la restauración o la conservación de la flora, si mal no recuerdo, porque eso fue hace mucho. Ya hicimos un video al respecto sobre esta planta. Bueno, resulta que Echeveria Cante generalmente vamos a ver que empieza a crecer una roseta en solitario. Es una roseta sola, no suele generar hijuelos. Es una suculenta que se suele reproducir por semillas, pero para reproducirlas por semilla y le salga una cante pura, necesitan hacer una hibridación, una polinización manual. Yo de polinizaciones manuales en echeverias nunca lo hice y nunca me interioricé en el tema, así que no sabría decir cómo se hace la polinización manual.
Pero la cuestión es que necesitan 2 echeverias Cante que no sean clones. Yo tengo 5 plantas, pero las 5 son clones, por los cuales a mí las 5 no me sirven para hacer cruzas entre ellas, ¿no? Yo necesitaría una Cante que no tenga relación entre estas 5 que yo tengo o entre esta, para poder sacar semillas que sean fértiles. Bueno, resulta que otro método de reproducción es las hojas. Lo que sí se hacen es utilizar las hojas viejas. Las hojas viejas, las que son de aquí abajo, las sacamos y las posamos sobre una tierra húmeda. Y bueno, con suerte podemos lograr una nueva Cante. De hecho, sí logré 5 echeverias Cante hace algún tiempo atrás. Pero les digo, no es que hoja que plantan, hoja que les va a salir una planta, sino que es más bien, es un poco complicado, pero no es imposible. Si ustedes no lo intentan, no van a saber el grado de dificultad que pueda llegar a tener. La cuestión es probar y ver qué resulta, ¿no? Luego algunos lo hacen por decapitación. Bueno, resulta que a mí la decapitación no me fue muy bien. Resulta que la primera Cante que yo tuve, y esto yo solo les he mencionado en algunos casos, se les he mencionado un montón de cosas, es que plantas así, pruinosas, no le estén rociando aceite de neem porque les queda manchada. Y esta experiencia me viene por la primera echeveria Cante que yo tuve hace algunos años atrás, y resulta que estaba así, impecable e inmaculada, y no tuve mejor idea que un día hacerle como un tratamiento de prevención y rocié aceite de neem, y la planta quedó completamente manchada, porque como es una planta que es sumamente pruinosa, por eso es que parece blanca, ¿no? Como un fantasma, es blanquísima. Bueno, entonces quedó completamente manchada y chorreada, quedó una cosa horrible. La cuestión es que yo dije, bueno, la voy a decapitar, voy a sacar hojas para plantar, quizás y con mucha suerte del tronco vayan a nacer hijitos nuevos. Y de la roseta que quedó va a salir una nueva Cante, va a seguir creciendo. Bueno, no me pasó ni lo uno ni lo otro, la roseta se consumió y no pasó absolutamente nada. El tronco que tenía tampoco pasó nada y se empezó a consumir y se terminó también. Y lo único que quedaron fueron las hojas y no saben qué intriga, ¿no? Porque yo estaba únicamente de tener una echeveria Cante a tener, y me acuerdo que para esa época conseguir una echeveria Cante era bastante complicado. Bueno, ahora va a ser un poco más fácil, pero en esa época, yo estoy diciendo hace como unos 4 años atrás más o menos, 4 o 5, era bastante complicado conseguirla. Y resulta que de las hojas empezamos a ver que una empezó a formar una callosidad y luego empezó a formar otra, y bueno, de esa terminaron saliendo 5 plantas, que de las cuales de las 5 una de estas es la que estamos viendo. Me parece una planta sumamente interesante, una planta sumamente muy bonita, y algo que tiene esta planta es que hay que tener mucho cuidado con el tema del riego. Resulta que esta planta no es para dejar sin riego mucho tiempo, porque algo que sucede con las Cante, y es porque tiene las hojas que no son gruesas, las hojas son medias delgadas, como se puede apreciar, tampoco la vamos a tocar tanta, porque se le sale la pruina. Bueno, resulta que cuando le falta riego, se le empiezan a secar las puntas de las hojas, como es el caso así, miren, como esto de acá, así empiezan a hacer. Pero cuando ya es una deshidratación severa, van a notar que empieza a ir haciendo en círculo y se empieza a secar las puntas de toda la planta. Cuando es la parte de abajo y salen algunas, es completamente normal. Cuando se empiezan a consumir, cuando es una acá, una allá, eso es normal. Ya cuando ven que es completamente toda la vuelta, ese es un problema. En el periodo de invierno tampoco no es una planta para dejar sin riego mucho tiempo, porque pasa exactamente lo mismo. Algo que tiene echeveria Cante es que en su lugar de origen, durante el periodo de invierno tiene un periodo de sequía, y para protegerse del frío y de la falta de agua, lo que hace es tiene un sistema de protección, y lo que hace es ir perdiendo hojas. Las hojas se secan y no se sueltan, sino que las hojas se empiezan como a quedar todas ahí, les sirven de protección para lo que son las bajas temperaturas, y la planta, o sea, la roseta se reduce de tamaño. Entonces es una forma de supervivencia que tiene la planta. Pero en cultivo obviamente no es exactamente lo mismo. Si ustedes quieren tener una planta y se vea exactamente igual, no vayan a dejarla sin riego mucho tiempo, para que no se reduzca el tamaño de la roseta, sino que más bien tenga la planta, y si pierde algunas hojas, que sea de la parte inferior y no sea una planta que se vea que pierda hojas de todos lados. Muy bonita. Y en el puesto número 9 tenemos a la Echeveria Afterglow. Bueno, Echeveria Afterglow es una hibridación de Dawn Words. Es un híbrido entre Echeveria Cante y Echeveria Shaviana. Tiene un color bastante bonito. La roseta es muy parecida a lo que es Echeveria Cante. De hecho, miren, si ustedes pueden apreciar, el parecido es realmente bastante, pero la diferencia claramente se encuentra en el color. Echeveria Cante se ve blanca, y en cambio la Echeveria Afterglow es una mezcla entre rosa y violáceo,
pero realmente son plantas muy parecidas. Echeveria Afterglow se cuida exactamente igual que Echeveria Acanthe. Echeveria Afterglow es igual que la Acanthe, tiene unas dimensiones muy parecidas, alcanza un tamaño entre los 30 y 40 centímetros de diámetro. Ambas plantas crecen casi igual, son enormes, pero a diferencia que la Afterglow suele generar hijos en los tallos. Esa es la diferencia entre una y otra. Este es un híbrido. Y resulta que Echeveria Afterglow también pasa exactamente lo mismo. No es una planta que sea para dejar sin riego mucho tiempo, más si hace calor, porque resulta que se pone marchita, la roseta se va a poner como una flor marchita, realmente se ve como triste, y bueno, obviamente esto se recupera regando, pero cuando ya el daño es bastante severo por producto de la deshidratación, lo que van a notar es que empieza a perder muchas hojas, las hojas se le empiezan a secar. Yo diría que esta planta es más para cultivar con sol de la mañana y luego luz filtrada, así evitamos la exposición a las temperaturas bastante elevadas. Y siempre no hay que descuidar el tema del riego. Algo que pasa con Echeveria Afterglow es que es una Echeveria que le gusta más el tema de la humedad. Es una Echeveria que si ustedes la tienen plantada en el suelo, no se preocupen mucho por el tema de las lluvias, porque realmente es bastante resistente. Como es una planta que no tolera mucho la sequía, se puede adaptar bastante bien, pongámosle, con el tema de un suelo húmedo por más tiempo. Pero tampoco hay que tener un suelo que drene mal, o que sea un riego excesivo, o que no tenga buen drenaje, porque puede hacer que se les pueda llegar a podrir. Es una Echeveria, como les mencionaba, se reproduce a través de lo que son la separación de los vástagos que nacen en lo que son la base de la planta. Miren aquí, miren, pueden ver. Tenemos, esta es la roseta madre, y aquí ya tiene dos hijitos más. Esta es otra roseta y tiene un hijito acá y un hijito acá, y aquí esta roseta de acá tiene como 3, 4 hijos más aquí abajo en los tallos. En los tallos siempre salen algunos hijos. Después otra forma de reproducirlas es a través de lo que son la decapitación, y bueno, y algunos lo hacen por hojas, pero hacerlo por hoja es complicado. Es igual que la Echeveria Acanthe, es muy difícil de reproducir por hoja, pero no imposible. Pero es una planta sumamente muy interesante, muy bonita, y es una planta sumamente enorme si ustedes la plantan en el suelo. Yo la he cultivado en el suelo, en el jardín, antes de que me caiga toda esa avalancha de lodo, ¿se acuerdan? Creo que yo les mencioné cuando después vino el muchacho que decía que trabajaba en el campo y vino a sacar algunos rosales para trasplantarlo por el tema de sacarlo porque se había inundado todo. Bueno, en esa época, y las cantes que yo tenía ahí plantadas, recuerdo que habían quedado completamente sepultadas bajo lodo, pero fue una pérdida tremenda. Entonces tengo únicamente las que cultivo en macetas. Y en el puesto número 10 tenemos a la Echeveria Agaboides Red Age. De hecho, Echeveria Agaboides Red Age figura como un cultivar de J. Dodson del año 1973. J. Dodson ya falleció hace bastante tiempo. De hecho, si mal no recuerdo, o no mal no recuerdo haber leído, él había nacido en el año 1900, o sea que para el año 1973 él ya tenía 73 años, así que era una persona bastante grande. Y bueno, un cultivar es como una selección, ¿no? Hacen una selección de una planta y van como buscando una cualidad, la planta que más se acerca a la cualidad que se busca, ese es el cultivar, es como una selección. Bueno, resulta que esta planta en este momento se encuentra verde, pero yo se los había mostrado en invierno que tenía unos colores espectaculares y los bordes eran completamente rojos. Bueno, esta planta, la Echeveria Red Age, algo que se caracteriza es que tiene los bordes de las hojas son completamente rojos, y la parte de adentro de las hojas es verde. Entonces ese verde hace un contraste muy llamativo, ¿no? con los bordes de las hojas. Es una roseta que es grande, que anda rondando los 20 centímetros, pero también yo la tengo cultivada en lo que es un bols número 35 con todos los hijos. Si esta planta se cultivara en solitario, es una roseta que crecería mucho más. Inclusive si se la llega a cultivar en el suelo, la roseta sigue creciendo más, sigue ganando más tamaño. De hecho, hay algunos que la cultivan en el suelo y se pone pero gigantesca, se pone muy enorme. Y algo de interesante que tiene es que siempre da los hijos en esta especie de estolones. A veces le salen aquí en la base, pero bueno, ya cuando no tiene espacio ahí, le salen por encima y se ve así, miren, tiene como una pelota ahí arriba, pero es una cosa sumamente muy bonita. Algo que tiene esta planta, que también les voy a mencionar, es que durante el periodo en el cual hace frío, y mayormente cuando tiene una exposición al sol, adquiere se nota muy bien, ¿no? Los bordes rojizos. Eso queda pero así, fabuloso. Es una planta que la mayoría se cuida exactamente igual. Son plantas que son para cultivar en exterior, son plantas para cultivar ya sea con sol de la mañana, luz filtrada. Las plantas que tienen las hojitas delgaditas, las echeverias de hojitas delgaditas como la Afterglow o la Acanthe, lo ideal es siempre cultivarlas con sol de la mañana y luego con luz filtrada. Luego algo también que el tema del riego. El riego es moderado en el caso de estas echeverias, a excepción de la Afterglow y la Acanthe. No son para regar mucho. Estas no son para regar mucho, de hecho,
Si ustedes la van a cultivar en exterior, siempre realicen varios orificios de drenaje. No le pongan los clásicos 4 agujeros, sino que háganla en más, así el agua está escurriendo mucho más fácil. De hecho, esta planta la tengo cultivada en exterior, está en una mesada como a 1,5 metros de altura, y la verdad que ahí está últimamente los últimos días que viene lloviendo, pero muchísimo. Cuando hay una lluvia bastante prolongada, utilicen un insecticida y un fungicida. Un fungicida más que nada por el tema de la humedad, ya que estas plantas, como les mencionaba anteriormente, al ser grandes, tienen mayor superficie de las hojas, lo cual hace propensa a contraer problemas de hongos foliares. Entonces, para prevenir eso, utilicen un fungicida sistémico, que para este caso, para el tema de prevención, va ideal. Luego también hay que tener mucho cuidado con el tema de los golpes de calor. En este caso, vieron que yo les estuve comentando que había una temporada de sequía, mayormente en primavera. Bueno, casualmente, mire, se puede observar aquí en las puntas de las hojas que producto del golpe de calor, o sea, cuando las temperaturas suben demasiado y el sol como que calienta mucho, muchas de las plantas se llegan a quemar. Bueno, esto casualmente se nota aquí en las puntas de las hojas nuevas que se ha quemado producto del golpe de calor. Luego la mayoría no tiene mucho porque no están tan expuestas, ¿no? Yo como más o menos las llevo a como camuflar para evitar las temperaturas más elevadas de el periodo de primavera, que es periodo de sequía, pero ya estamos en el periodo de verano y aquí ahora ¿qué hay? Problema de lluvias. Ahora tenemos demasiada agua. Bueno, antes nos faltaba el agua y estaba todo muy seco. Bueno, ahora hay demasiadas lluvias. ¿Cuándo va a parar de llover? Bueno, prácticamente está lloviendo todos los días, así que imagínense. Bueno, no sé si será bueno o no, porque últimamente veníamos con una racha, veníamos una malaria de que no caía una sola gota de agua encima del agua de la red, que como que no había, y ahora como que llueve demasiado. Nunca estamos de acuerdo, ¿no? O sea, como que nunca estamos contentos con lo que es el tema del clima, pero bueno, eso es lo que sucede exactamente aquí en lo que sería la provincia de Salta, más aquí en la capital salteña. Llueve muchísimo en lo que es verano y eso es lo que está ocurriendo ahora. Con mucha humedad siempre apliquen un fungicida a modo preventivo y de esa forma se van a evitar que las plantas estén contrayendo hongo. Igual un insecticida para prevenir, temas de algunos insectos. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Loco Diamante por las plantas / el 5 de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama el 5 de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo, puedes suscribirte y nos vemos en un próximo video. Postdata, tengo Instagram por si me quieres seguir, que es Ormi, como hormiga, con H, _Olivel, la B con B larga, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.